Hace unos días publiqué este tweet y decía algo bastante simple, y es que me alucinaba leer en el capítulo de Kula Magui, en el libro de Market Wizards, porque muchas de las cosas que él explica son estrategias o conceptos a los que yo había llegado por mi cuenta, juntando piezas de distintos lados. Y esto no es porque yo haya inventado nada nuevo, al contrario. Justamente una de las grandes lecciones de este capítulo es que no necesitas inventar una estrategia revolucionaria para ganar dinero en bolsa. Necesitas algo mucho más difícil. Necesitas tener un método claro para saber cuándo no funciona, controlar el riesgo y, sobre todo, ser capaz de seguir tus propias reglas cuando el mercado te está provocando. Este tweet tuvo más de 40.000 visualizaciones y creo que no fue casualidad. Kula Magui interesa porque su historia tiene todos los ingredientes que atraen a cualquier inversor o trader de momentum. Una cuenta pequeña, mucha obsesión, varios fracasos, una subida brutal de más de 100 millones de dólares y un drawdown enorme, y solo con 3 patrones muy concretos. Y en este vídeo quiero hacer algo práctico. No quiero hacer solamente un resumen del capítulo. Quiero extraer las lecciones que podamos aplicar a la inversión en growth stock, momentum, gestión del riesgo y psicología de mercado. Y al final te voy a explicar por qué varias cosas de las que él hace también las veo reflejadas en mi propia operativa, y te pondré muestras de ello. Empezamos. Kula Magui es uno de los traders más conocidos dentro del mundo de Momentum. Mucha gente lo conoce por su nombre en redes, como decía Kula Magui, y por una historia que parece casi absurda. Empezó con una cuenta pequeña, alrededor de $5.000, y llegó a superar los 100 millones. Pero lo importante no es solo la cifra. La cifra, pues sí, llama la atención, sí, sirve para el titular, sí, sirve para la miniatura de este vídeo y sirve para que la gente haga clic. Pero si te quedas solo con esto, te pierdes la parte más importante de todas. La parte más importante es cómo lo hizo, qué patrones operaba, qué errores cometió y por qué casi destruye una parte enorme de su capital en 2022. ¿Y qué nos enseña eso a los que invertimos en acciones de crecimiento y momentum? Este vídeo va a tener 3 bloques. La historia de Kula Magui y por qué no fue un camino limpio. Segundo, sus 3 patrones principales, que son Episodic Pivot Points, Breakouts y Parabolic Shorts. Y tercero, las lecciones prácticas para nuestra operativa: selección de acciones, gestión del riesgo, entorno de mercado y psicología, y mucha paciencia. Y te aviso de algo, en este vídeo voy a explicar por encima los patrones, pero más adelante haré vídeos específicos entrando a fondo en cada uno de ellos. Pondré los mismos ejemplos que él pone en el libro, especialmente en el Episodic Pivot Point y los Breakouts, porque ahí hay muchísimo valor para inversores. Así que bueno, si te interesa ese tipo de contenido, es un buen momento para que te suscribas, y porque este vídeo es solo la primera pieza de un puzzle mucho más grande, ya que haré más capítulos de los otros, haré más vídeos de los otros capítulos del libro. Empecemos con la historia, que realmente podría dar para una película, o 2 o 3. La historia de Kula Magui empieza de una forma bastante poco glamurosa, y es que él no empezó en Wall Street, no empezó trabajando en un hedge fund, empezó como guardia de seguridad en el edificio del Nasdaq de Estocolmo. Y ahí empezó a preguntarse qué era aquello que del mercado, qué era el Nasdaq, qué era invertir y cómo funcionaba todo eso. Al principio, pues le pasó como muchísima gente, confundió curiosidad con preparación. Duplicó el dinero en 2 semanas y pensó, esto ya lo tengo. Y luego, al cabo de 2 meses, había perdido el 90% de todo su dinero. Aquí ya aparece una primera lección muy importante, y es que al principio Kula Magui no tenía un método, no sabía dimensionar posiciones, no sabía qué era gestionar el riesgo. Entraba prácticamente con todo el capital, seguía traders en redes, probaba distintas cosas, es decir, al final hacía lo que hace la mayoría cuando empieza. Y sí, perdió. Después de eso, volvió a trabajar, ahorró dinero, abrió otra cuenta y volvió a perder. Se repite la historia. Y luego una tercera vez. Lo interesante es cómo él mismo mide su progreso, no por hacerse rico rápido, sino por tardar más tiempo en destruir cada una de las cuentas. Primero duraba 2 meses, luego 5 y luego casi un año. Eso parece una tontería, pero en verdad no lo es. En trading, al principio, muchas veces, mejorar no significa ganar dinero directamente o únicamente. Mejorar significa perder más lentamente, cometer menos barbaridades, reducir el tamaño, cortar antes y sobrevivir lo suficiente para aprender. Una de las cosas que más me llamó la atención del capítulo de Kula Magui no es que sea uno de esos traders que vende humo. Al contrario, es bastante realista. Dice cosas como, por ejemplo, yo no descubrí el secreto del mercado. Él no descubrió nada nuevo.
reconoce que sus estrategias no las inventó él. Las aprendió de otros traders, las estudió, las verificó, miró miles de gráficos y los adaptó a su personalidad. Esto me parece clave, porque en bolsa hay como una obsesión en encontrar algo completamente nuevo, el método, la solución final, el indicador definitivo. Un patrón que quizá nadie conoce, una fórmula mágica, pero muchas veces las grandes oportunidades están en principios que llevan décadas funcionando. De hecho, la serie de los libros de Market Wizards es un gran ejemplo de esto. Hay muchos autores, por no decir la mayoría, que tienen siempre prácticamente cosas en común. Y una de ellas es la gestión del riesgo, o enfocarse en acciones fuertes, o tener en cuenta el volumen. Como decía, las grandes oportunidades están en principios que llevan décadas funcionando, y esto es al final lo que han hecho grandes traders como William O'Neill, o Mark Minervini, o el propio Kula Magee. Y pues la diferencia no está en conocer el concepto, está en hacer el trabajo. Porque una cosa es saber que una acción que rompe con volumen puede subir, y otra muy distinta es haber estudiado cientos o miles de casos hasta saber distinguir un breakout decente de una basura, una líder real de una acción extendida, un volumen institucional de un simple calentón especulativo. Y aquí es donde conecto mucho en mi forma de invertir o de entender la inversión. De hecho, si revisáis otros vídeos del canal, hay uno en concreto donde digo específicamente que no tienes que estudiar otras estrategias, tienes que estudiar tu propia estrategia, tienes que hacer backtesting, tienes que hacerte tu propio libro de trades. Y esto es algo que Kula Magee también destaca. Y esto es, además, lo que consigo construir alrededor de mi marca, albertbrecha.com y Market Radar, que tenéis los enlaces en la descripción de este vídeo. Y la idea no es adivinar el futuro. Es conocer qué ha pasado en el pasado, identificar patrones para poderlos replicar cuando se dan las condiciones perfectas. Así pues, no se trata tanto de mirar cualquier gráfico. Se trata sobre todo, y eso es muy importante, de saber filtrar de los centenares y miles de gráficos que hay en aquellos que tienen una ventaja estadística. Porque en el mercado hay miles de acciones, pero solo unas pocas merecen tu capital. Avanzamos con los 3 patrones que opera Kula Magee. Sí, solamente 3, que son, como te decía, Episodic Pivot Points, Breakouts y Parabolic Shorts. Vamos por partes. El Episodic Pivot Point, que como te decía al principio del vídeo, haré vídeos concretos dedicados a cada uno de estos patrones, para que lo sepas en un futuro, es un patrón de lo más interesante, pero ¿en qué consiste? Uno de los requisitos, y ahí está una de las grandes confusiones para la gran mayoría de gente que intentan operar este tipo de patrón, es que es interesante que este patrón se dé en una acción que está olvidada. Quizá una ex líder o una IPO que empezó a cotizar y ha pasado ya un tiempo y la gente se ha olvidado de ella, o una acción que lleva mucho tiempo en lateral. Simplemente está ignorada por el mercado. De repente aparece una noticia muy importante, normalmente el catalizador más importante suelen ser los earnings, también puede ser una sorpresa de negocio, una aprobación, un cambio fundamental, un nuevo SEO, y la acción abre con un gap al alza. Y además, importante, muchísimo volumen. Ahí el mercado te está diciendo, oye, esto ya no vale lo mismo que ayer. De forma muy resumida, esto es un episodic pivot. No solo es una subida, no solo es un gap, no solo es una noticia. Es la combinación de 3 cosas: noticia importante, gap potente, volumen extraordinario. Obviamente hay que añadir otros parámetros en la ecuación, los contaré en próximos vídeos, pero la esencia es esta. En el libro de Kula Magee pone varios ejemplos de trades que él ha tomado, y uno de ellos que te muestra es Peloton, que de hecho fue una empresa que durante la pandemia tuvo una gran subida, como se puede ver por aquí, como se puede ver en este tramo del gráfico, y luego una gran bajada. Esto la convierte mejor dicho, en una acción olvidada. El mercado ya simplemente no la tenía en cuenta. Hasta que llega un momento, que además la plataforma nos lo marca con un high volume del último año, es decir, el volumen más alto del último año, que la empresa abre con un gran gap. Ahí saltan las primeras alarmas. La idea de este patrón es ser capaz de posicionarnos el día que la empresa abre con gap, usando gráfico intradía, yendo a buscar puntos de compra dentro del gráfico y buscar continuidad al movimiento. Al cabo de un tiempo, la acción después del gap, donde vemos que jamás vuelve a tocar el mínimo, empieza a lateralizar y forma lo que se conoce como un patrón de volatilidad comprimida, hasta que finalmente hay un gran breakout, además con volumen, aquí se ven episodic pivot points y otros conceptos que contaré más adelante, y puedes ser capaz de juntar, y ahí está la clave,
Y ahí es una de las piezas que yo tengo en cuenta a la hora de operar, es decir, intentar buscar puntos de compras iniciales con un episodic pivot point y luego ser capaz de añadir posición a una acción que tiene potencial para ser una gran ganadora. Has comprado aquí tu primer paquete y eres capaz de añadir posición aquí y aquí gracias al breakout y al VCP, patrón de volatilidad comprimida. Desde ese entonces, la empresa pasa desde los 3-4 dólares a los casi 11 en pocas semanas. De hecho, si revisáis mis redes, he dicho ya varias veces que muchos de los grandes movimientos empiezan primero con un gran volumen. Pues aquí tenemos un ejemplo de ello. Esto que estáis viendo en pantalla son otros ejemplos que pone en el libro, enseguida los retomamos. A mí, este patrón me parece muy relevante porque conecta perfectamente con la parte inicial, con los primeros momentos de la inversión en growth. Y es más, estoy desarrollando una serie de artículos y casos de estudios para la comunidad de Market Radar, donde abordaré en profundidad cómo analizar y cómo poder tradear este tipo de operativas. Y es que a veces ese movimiento inicial es el inicio de algo mucho más grande. No siempre, pero a veces pasa. Pero cuidado, porque no todo gap es un episodic pivot point. Hay que saber entender el contexto donde está sucediendo todo esto. Muchos gaps se venden, muchas noticias son mediocres, muchas small caps suben un día y luego desaparecen. Por eso hay que mirar contexto, volumen, calidad de empresa, sector, liquidez y comportamiento posterior. Este es un patrón que yo aprendí de StockB y de hecho StockB es uno de los que menciona Kula Magui en el libro y en redes sociales. Fue de las comunidades donde él perteneció al principio y siempre ha hablado muy bien de esa comunidad y de ese gran trader. Y StockB, uno de los patrones que más opera es el episodic pivot point. Entonces ahí vemos cómo son dos piezas que se han juntado. Vamos con el segundo patrón, que son los breakouts. Un patrón en el que yo estoy bastante más especializado y que es el patrón que más opero porque a raíz de haber estado varios años en la comunidad de Mark Minervini, pues he aprendido a operar bastante bien este patrón y es el que más busco. Como decía, este es el patrón quizá más conocido por los inversores de momentum y es que una acción está en tendencia alcista, sube, consolida de forma lateral, reduce la volatilidad, baja el volumen, se estrecha el rango y luego rompe al alza. Enseguida os pongo algunos ejemplos. Hay algunos puntos claves en los breakouts y es que no todo breakout vale. Un breakout en una acción mediocre, pues no le interesa. Un breakout en una acción débil, tampoco le interesa. Un breakout en una acción que no lidera, tampoco le interesa. Lo ideal es buscar líderes. Acciones que ya estén entre las más fuertes del mercado, es decir, que hayan tenido fuerza relativa. Si seguís mis redes sociales y mis vídeos sabéis que hablo infinito de este concepto. Y además, acciones que formen parte de un relato, de un momentum, de un tema potente. Esto ayuda un montón. Es como la gasolina para que el cohete suba. Y esto, como decía, conecta muchísimo con mi forma de ver las growth stocks. Al principio del vídeo decía que hay varios puntos que conectan bastante o mucho con mi forma de invertir y me hizo especial, podría decir casi ilusión, ver que algunas de las empresas que comenta Kula Magui en el libro son empresas que yo también había visto y había tradeado, además sin yo conocer su estrategia. Voy con un ejemplo. Él en el libro habla de SMCI como una empresa que se puede operar por breakout. Aquí ya toca afinar un poco y encontrar puntos de compra pues más concretos, más específicos, pero es una empresa que en este momento, fijaos, a final del 2024 está a punto de romper. Perdón, rectifico, he dicho finales del 2024, quiere decir finales del 2023. Aquí se puede ver inicios del 2024. Ahora sí, la parte inferior tenéis la fecha. Entonces, es una empresa que yo en ese momento también veía y decía que además, salvando las distancias, me recordaba bastante el patrón que hizo Tesla, una empresa que comenté en la comunidad que tenía ese momento y que rompió además con mucha fuerza. Una empresa que además, si has sabido operar el episodic pivot, podías haber comprado en este punto de aquí, aguantar toda la subida y luego ser capaz de reacumular antes de que subiera o justo cuando se está dando el breakout. Los breakouts son unos patrones que, como decía, más opero y son los patrones que va a tener más presencia dentro de Market Radar porque es el patrón que más domino, que más conozco y que además, en mi opinión, permite de las mejores gestiones del riesgo de todas. Ahondemos un poco más en este tema de la gestión del riesgo porque es una parte muy importante en todo el capítulo de Kula Magui. Él suele usar, por lo que cuenta, gráficos de intradía de quizá 5 minutos para intentar comprar en zonas con mayor gestión del riesgo todavía. Y de esta forma poder optimizar todavía más la gestión del riesgo que da el hacer zoom en estos patrones. Cuanto antes entras, mejor precio puedes tener, aunque es verdad que más falso puede ser el movimiento. De hecho, pone varios casos de ejemplos que le salta el stop loss. Al final no hay una solución perfecta más allá de gestionar el riesgo todo lo bien que puedas. Cuenta que para este tipo de entradas, él lo que suele hacer es poner el stop loss en el mínimo del día. Entonces,
tiene stop loss muy pequeños, quizá del 1 o 2%, pero esto le permite entrar con grandes cantidades de capital, poniendo en riesgo una parte muy pequeña del total de su cuenta. Es más, él explica que las operaciones, y esto es algo que también aprendí de Minervini y que yo aplico y que también comento en Market Radar, es que como máximo suele arriesgar el 1% del total de su cuenta en una operación. A veces 0,5, y puede ser que cuando las cosas vayan muy bien y ya tiene colchón y ya tiene profits, ese 1% suba un poco más. Pero a lo que voy es que puedes entrar con grandes capitales y aún así asumir muy poco riesgo del total de tu cuenta si sabes gestionar bien el riesgo con las entradas. Esto es muy importante, lo repito, muy importante, porque muchos inversores, especialmente los que empiezan, incluso los que no, se suelen obsesionar en encontrar la acción, pero no en acertar en el precio correcto, el stop y el tamaño. Una cosa es encontrar el qué, la otra muy distinta es cuándo comprar ese qué. Porque tú puedes tener razón en la idea, en la empresa, y perder dinero si no entras correctamente, si entras antes de tiempo o entras tarde, si el stop está demasiado cerca o lejos o si pones demasiado tamaño de posición. Voy un poco para atrás, o sea, fijaos, os acabo de contar que Kulamagi arriesgue como máximo el 1% del total de su cuenta. En una cuenta de 100.000, como máximo por operación, estaría arriesgando $1.000 por operación. Es mucho, ¿verdad? O sea, fijaos, no convirtió una cuenta pequeña de apenas 5.000 en una de 100 millones tomando riesgos excesivos del 10 o 20% por trade. Lo hizo solamente con un 1% de riesgo. Y encontrando acciones con gran capacidad de movimiento. Obviamente, el momentum y el growth. Entonces, otra de las claves no es asumir un riesgo absurdo. La clave es buscar activos, empresas con una simetría. Pérdidas pequeñas, incluso muchas veces, pero cuando tienes ganancias, que sean enormes en relación a las pérdidas que has tenido. Fijaos si esto es así, que en el propio capítulo él explica que su tasa de acierto, después de que se lo pidieran varias veces algunos de sus followers, porque no la conocía, no es superior o suele estar más bien entre un 25 y un 30%. Es decir, de cada 4 trades, 3 son perdedores y solo 1 termina en profit. Lo que pasa es que este profit es enorme en relación a las pérdidas. Y esto sería duro para, y sé que es de hecho duro para muchos traders, porque perder 7 de cada 10 operaciones y aún así ganar dinero pues parece casi contraintuitivo, ¿verdad? Pero así funciona el trading de momentum. Esta es otra de las grandes lecciones que yo aprendí de Mark Minervini y que veo además reflejadas en Kulamagi, que he visto también explicadas por otros grandes traders como Oliver Kell, Liv Sori, Caruso o Stan Weinstein. En resumen, no se trata de acertar mucho, se trata de perder poco cuando fallas y ganar mucho cuando aciertas. Y esto nos lleva al tercer patrón, el parabolic short. Y aquí voy a ser claro, y es que este es el patrón más peligroso, más difícil y más complicado de los tres. ¿Y en qué consiste el parabolic short? Pues consiste en buscar acciones que han subido de forma absolutamente vertical durante varios días, a veces incluso 100%, varios. Normalmente suelen ser small caps o empresas como muy especulativas, y ponerse en corto cuando empiezan a mostrar indicios de debilidad. Es un patrón muy rápido, pero es un patrón que implica ser muy ágil, asumir mucha gestión emocional, tanto en la subida para encontrar el punto perfecto de salida, o sea, de entrada en corto, como ser capaz de aguantar las potenciales ganancias que se dan, porque además suelen ser de forma muy rápida. He dicho ya varias veces que vi varios fragmentos del capítulo de Kulamagi que conectaban directamente con mi forma de invertir o con empresas que yo he tradeado. Y otro ejemplo es el caso de CAR, donde ahora veremos en el gráfico que había un potencial parabolic short. Aquí lo advertía. También lo comentaba en los vídeos de YouTube futuros y expliqué el tipo de entrada que tomé y cómo la tomé. Y además sé que es un patrón, porque luego lo vi en Twitter, que Kulamagi también operó. Y esto fue otra de las cosas que al leer el libro vi que había cosas que un gran trader al que tengo de referencia y al que me gustaría poder llegar, ¿por qué no?, incluso superar o igualarme él o hacer parte de lo que ha hecho él hace las mismas cosas que yo también veo. Y eso pues es maravilloso. Y aquí tenemos el gráfico de CAR, vemos cómo va subiendo de forma absolutamente descomunal, pasa desde los $100 a 500, 600, 700 y aquí en esta vela, cuando yo ves esa vela última, de hecho aquí ya se podría ver y sé que hay varias personas que lo intentaron y por aquí había mucha gente también vigilándola, que aquí cuando ves este gran volumen con esta gran subida en una empresa que ya ha subido mucho, luego tienes que irte a gráfico de intradía, esto es lo que comentaba en un vídeo de YouTube, y buscarle un punto de compra en corto que sea óptimo y con muy buena gestión del riesgo. Y finalmente pues abrió con gap la empresa y se desplomó. Uno de los problemas de este patrón, bueno, tiene varios,
o más que problemas, cosas que tienes que tener muy en cuenta, es que es un patrón que requiere mucha agilidad, tienes que estar muy atento. Es probable que te salten varias veces los stops loss, como el ejemplo que os pondré ahora, y que además implica una gran gestión emocional, no solo porque te han saltado los stops loss, sino porque es que además tienes que ser capaz de aguantar unos retornos, unos profits, que suelen ser muy rápidos, porque si no voy mal, la entrada estaba alrededor de 800, un poco más, pero vamos a suponer que está por aquí, y tienes que ser capaz de en un solo día no vender pronto, porque en un solo día la empresa cayó un 50%, y si haces bien las cosas tienes que seguir aguantando y aguantar pues en 2 días un 70% de retorno, que es ahí donde se hace el gran dinero. A mí es algo que me costó, no fui capaz de aprovechar ni mucho menos todo el movimiento, de hecho vendí demasiado pronto, pero la lógica de estos patrones, que además también los aprendí del griego statemonius, seguro que pronuncio mal el apellido, Marios Statimonius. También él solo opera tres patrones, uno de ellos el Parabolic Short, y una de las cosas que destaca es que tiene que existir esa disciplina emocional para aguantar los profits y realmente conseguir grandes colchones, ¿no? Pues en el caso de CAR, aquí tenemos un ejemplo de una empresa que yo vigilaba y que luego vi que Kulamagi también. En el libro pone el ejemplo, pone varios ejemplos. Uno de ellos es Laes, que es una empresa que estáis viendo aquí, y que de hecho, otra de las cosas que vi en el libro que cuenta en sus operativas, que yo también aplico para lo bueno y para lo malo, es que él entró aquí en este Episodic Pivot Point y vendió la posición porque vio que el patrón dejaba, o el patrón, la vela, mejor dicho, dejaba mucha mecha por la parte superior, y que entonces pues decidió no quedarse porque le daba miedo, o no tenía más que miedo, buena gestión del riesgo, ¿no? Y que vendió posición. Pues esto es algo que yo también suelo hacer, y es algo que justamente hoy comentaba en el caso de Dell, una empresa que con el mercado que hoy estaba cayendo, estaba teniendo fuerza relativa, y había un momento en que estaba dejando, vamos a ver cómo está ahora mismo, estaba saliendo de zona, pero estaba dejando mucha mecha. Y alguien me preguntaba qué conclusiones saco en este tipo de ocasiones donde la vela sube un 7-8% y luego vuelve flat, ¿no? Pues yo le respondía que en estos casos yo lo que hago es que o cierran verde mi posición o vendo todo, toda la entrada, o al menos la mitad, y advierto que en este caso en Dell no estoy dentro, y de todas formas que bueno, que queda mucho día. Entonces vemos otra vez como una forma de pensar, de operar de Kulamagi, pues bueno, pues la tengo ahí interiorizada, y es algo que aprendí también de Mark Minervini. Kulamagi insiste mucho en algo, que es que no se debe intentar o no se deben hacer entradas demasiado rápidas en short. Toca ser muy preciso, es una cirugía, es como un francotirador, hay que estar muy atento y ser capaz de encontrar el punto de compra exacto. Y esto pues no siempre es fácil. Porque no se trata de encontrar una empresa que ha subido mucho y ponerse en corto, porque piensas que esto va a caer. Esto no tiene ningún sentido y además es muy peligroso. Es más, una acción que está sobreextendida puede seguir sobreextendiéndose muchísimo más. Y sobre todo, muchísimo más tiempo del que tú puedes aguantar, si te has posicionado mal. Por ello, este patrón requiere experiencia, agilidad, gestión emocional, stop loss estrictos, a veces varios de ellos, y saber aguantar la posición, que como decía, no es nada fácil. Yo personalmente pienso que es un patrón difícil y creo que para la mayoría de inversores no hace falta, aunque puede ser rentable muy rápido con los parabolic shorts, y hay casos incluso de traders que solo operan este tipo de patrón y han hecho locuras de dinero. Creo que es mucho más fácil y cómodo, sobre todo, operar episodic pivot points y breakouts y otros tipos de patrones que son más fáciles de gestionar que no el parabolic short. Además, como decía, existe muy poco, aparece pocas veces y puede ser incluso difícil de identificar. Y vamos con otra parte muy importante de este vídeo, que es el filtro de mercado. Una lección que casi le cuesta 60 millones. Kulamagi tuvo un drawdown enorme en 2022, después de una etapa brutal, especialmente en el 2020 y 2021, donde llegó a superar los 100 millones de dólares. Pero entonces el mercado cambió. Y el problema no es que el mercado cambiara. Y el problema, sobre todo, no fue que él no supiera lo que tenía que hacer. El problema está en que no hizo lo que sabía que tenía que hacer. Y esto es demoledor. Y yo aquí levanto la mano porque es algo que me ha pasado y que sé que a muchos traders, por no decir todos o la mayoría, les ha pasado. Porque muchos pensamos que el gran problema en la bolsa es no saber qué hacer, pero muchas veces el problema es saber qué hacer y no obedecer, no seguir tus propias normas de trading. Kulamagi sabía que los breakouts y los episodic pivot points no funcionaban en mercados bajistas. Y ahí hago un paréntesis, aportación mía que aprendí de otro trader de StockBee, que es que los episodic pivot points y los breakouts suelen funcionar muchísimo más
al principio de un mercado alcista y muchísimo menos, y de hecho suele ser señal de posible techo, en los tops de mercados, como está pasando ahora mismo. En otras palabras, cuando la gente no confía en el mercado, pero tienes indicios porque el precio te dice que puede empezar un rally, ahí es cuando hay que ser agresivo. En cambio, cuando tienes indicios ya demasiado obvios del rally, todo el mundo está alcista, y los breakouts empiezan a fallar, los episodic pivot points empiezan a fallar también, ahí es cuando hay que aflojar. Para ordenar todo esto, él usa filtros muy simples, pero a la vez muy potentes. Y esto es algo que también aprendí de Oliver Kell y que desde que lo aprendí ya hace años y fue un gran aha moment en mi trading, es uno de los grandes pilares de mi forma de invertir, que son las medias de 10 y la media de 20. Y es que cuando la media de 10 está por debajo de la media de 20, el entorno de mercado se vuelve peligroso para la gente que va largo en growth y momentum. A ver, no es un sistema perfecto, puede fallar, pero es una gran variable que te ahorra, o te puede ahorrar, mejor dicho, un montón de problemas. Mirad si es importante para mí que en el constructor de temas de Market Radar, donde yo preparo los informes de forma periódica para los alumnos y pues aquí añado las empresas y acciones que estoy vigilando y analizo el mercado, absolutamente siempre, como podéis ver, hay un bloque donde podemos ver cómo están los índices principales, el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones, el Russell y en este caso también el Bitcoin, en relación a las medias más importantes y si está la acción del precio, entre comillas, del índice por encima o no de estas medias. Esto es muy importante. De todas formas, dejadme deciros que aunque es muy importante y algunos traders incluso lo tienen como norma absoluta para que si el mercado está por debajo de estas medias no se opere, como puede ser casi el caso de Oliver Kell o incluso de Kula, aunque a veces se lo saltó, para otros traders como Mark Minervini es mucho más importante que esto lo que hacen las acciones. Si tú tienes acciones que están cogiendo tracción, si tienes empresas rompiendo breakouts y te está funcionando la operativa, a pesar de que el mercado esté por debajo medias, tú estás siendo capaz de elegir las empresas con más fuerza relativa y las potenciales líderes del nuevo rally que quizás está empezando. Entonces ahí hay otra pequeña lección, aportación mía. Retomando el tema, a pesar de que Kula Magui sabía que el mercado estaba por debajo de las medias, él siguió operando. Forzó breakouts, forzó episodic pivot points, siguió en largo cuando realmente el mercado no acompañaba y el resultado pues fue una pérdida enorme desde su pico de equity. Y aquí hay una gran lección de cualquier inversor de growth, momentum, incluso de cualquier estrategia, y es que la estrategia es importante, pero es más importante el mercado. De hecho, como siempre digo, como decía el Can Slim de William O'Neill, donde el Can Slim es un acrónimo y la M es una de las variables que tienes que tener en cuenta, podríamos decir que es la más importante quizá porque la M tiene que ver con mercado, es como el anillo del Señor de los Anillos, la fuerza que lo gobierna todo, porque tú puedes tener el resto de variables perfectas, que si el mercado está cayendo porque Trump se mete en guerras o porque la Fed se pone intensa, pues es probable que las acciones, aunque tengan el resto de variables, bajen. Y esto son cosas que objetivamente Kula Magui sabía, pero que la parte emocional le impedía aplicar. Y es algo que destaco especialmente de este capítulo, porque las historias de éxito, no siempre, pero a veces, solo cuentan el éxito, no cuentan la parte oscura, los problemas, los errores. Entonces creo que es un capítulo, este de Kula Magui, como muy completo, holístico, porque te cuenta las dos caras de la moneda. Puede ser muy bueno, muy exitoso, muy funcional y puedes dejar de serlo rápidamente. De hecho, el drawdown que tuvo de casi el 50% de la cuenta, de casi 60 millones, fue en pocos meses. El trabajo de años se fue en pocas semanas. Entonces, aquí no se trata solamente de encontrar buenas acciones, se trata de entender si el mercado está premiando el riesgo o no, hay apetito por el growth, ahí están funcionando los breakouts, las acciones líderes están aguantando. Y aquí hago una aportación mía en relación a esto que acabo de decir, ¿no? De si las acciones líderes se están aguantando o no. Y es que algo que he comentado ya varias veces las últimas semanas en relación a especialmente SNDK, porque comentaba que yo siempre que he hecho formaciones o quiero contar lo que son las bases de O'Neill y cómo saber si una acción ya está extendida y es probable que llegue a su clímax y es probable que empiece una distribución,
es ver la acción del precio si está más o menos ordenada. Y aquí en el caso de SNDK creo que es un muy buen ejemplo porque aquí tenemos bases largas, constructivas, lógicas. Aquí tenemos una base ya un poco más corta. Aquí tenemos una base que existe más cortita. Aquí tenemos otra base cada vez más corta pero más explosiva y el precio pues seguía subiendo. Pero yo advertía que a mí esta acción del precio pues me hacía pensar, por aquí lo podéis ver, que estábamos haciendo top, parte de todo el momentum que hemos tenido en el mercado últimamente. En este momento, pues estamos a 8 de julio. Todo el momento que hemos tenido desde la subida y con todo el relato de los semiconductores y el relato de las empresas de memoria y SNDK es un ejemplo de ello. Y también quizá Mu, pues podía estar haciendo techo, ¿no? Entonces esto lo comentaba que siempre ponía el ejemplo de NIO, pero que SNDK está cumpliendo a la perfección con todo esto. Y si vamos a ver lo que pasó con SNDK es que, bueno, hemos tenido, ayer de hecho cerró por debajo de la media de 50 y la acción del precio cada vez es más caótica. Yo creo que entonces para que esto siga subiendo, tendría que ordenarse más, tendría que seguir construyendo, tendría que formar una base larga y aún así no garantizo nada, igual se forma aquí un hombro cabeza a hombro, pero esto lo estoy contando porque en la propia acción del precio de las empresas más líderes, más obvias, como puede ser este NDK, se puede de alguna forma anticipar o ver cómo está el mercado. Y esta forma de tener el precio aquí tan caótica, con esos gaps, con esas subidas y esas bajadas, en una empresa que ya había subido muchísimo y que desde máximos pues, ha llegado a caer pues, un 36% en pocos días, casi 40%, nos puede ayudar a anticipar si tenemos o no que ser agresivos en nuestras posiciones, algo que también pues, de forma indirecta comenta Kulamagi como gran lección. Retomando el hilo, entonces se trata de entender en qué fase estamos de mercado, saber si los breakouts están funcionando o no, saber, como decía, si las líderes están aguantando. Y es que cuando empiezas a ver, y esto también lo aprendí muchísimo de Minervini, muchos breakouts fallidos, muchos stop loss saltando, lo que decía hace un momento, ¿no? De la importancia de tener en cuenta también tu propio track record, cómo están yendo tus operaciones. ¿Estás con tracción? ¿Estás ganando? ¿Tienes profits que puedes usar de colchón para las siguientes compras? ¿O el mercado te está hablando y sobre todo tu propia operativa te está diciendo que quizá toca aflojar? Ahí está la clave. El mercado te está hablando. El tema es si tú quieres escuchar. Y este sé que es uno de los grandes problemas que tienen muchos traders. Yo pasé hace tiempo por esto. Entonces es algo que además mucha gente que llega pidiéndome mentorías o que me pide consejo, pero muchas veces identificamos que el problema está justamente en eso, en no saber calibrar la exposición del mercado y por eso en parte nace Market Radar. Vamos con otra parte del capítulo, que es más psicológica, y es que él nos cuenta que normalmente el peor drawdown suele venir después de la mejor racha. Y es que esta es una de las partes también más honestas del capítulo de Kulamagi, ¿no? Cuando explica lo que le pasó mentalmente. Él venía de ganar toneladas de dinero, pasó de millones a decenas de millones, luego superó los 100 millones, y eso, dice de forma honesta, y por eso decía que es como un capítulo holístico, porque toca las dos caras de la moneda, reconoce que le alteró la percepción. Dice que empezó a sentir que el trading era casi como un videojuego, y bueno, en parte lo es, y que todo funcionaba, todas las piezas se encajaban, y que podía llegar rápidamente a 200 millones. Y este es un punto importante, porque no afecta solo a traders famosos, nos afecta a todos. Cuando encadenas una buena racha, cuando las cosas van muy bien, empiezas quizá a confundir habilidad con invulnerabilidad. Y es que uno de los grandes problemas que siempre digo que puede tener un trader que empieza es tener suerte. Es una putada porque te crees que eres bueno, entonces el mercado te pone en tu sitio. O cuando empieza a superar en pleno mercado alcista y todo va bien. Ahí es fácil ganar dinero, pero no es tanto la facilidad de ganar dinero lo importante, sino saber cuándo tienes que parar para no perderlo todo. Ahí está la clave. Porque una de las grandes críticas que a veces se hace en Growth y Momentum es que nos dicen, sí, claro, pero tú solo ganas dinero cuando el mercado sube. Y yo pienso, sí, ¿y qué problema hay con eso? Si justamente una de las ventajas que tenemos los traders individuales es que podemos entrar y salir del mercado en un momento. Aprovechémoslo, esto es un gran superpoder que podemos tener a nuestro favor. Es que al final el mercado alcista te hace sentir inteligente, pero en verdad lo que estás teniendo es suerte y está siendo oportuno. En el mercado bajista se descubre quién realmente tenía un proceso y quién solo tenía viento a favor. Y es que una de las cosas que más me enorgullece de mi forma de operar es que jamás he tenido un drawdown de doble dígito. Jamás. Porque gestiono el riesgo en tiempo real.
Otra gran lección del capítulo es la paciencia, y es que Kulamagi reconoce que uno de los mayores defectos de él es el overtrading, es la inquietud que tiene. Operar cuando las condiciones no están realmente completas, entrar porque estás aburrido, entrar porque quieres recuperar, entrar porque llevas días sin hacer nada, y esto es algo que también me encuentro en las mentorías y formaciones que he dado, que hay que enseñar a no hacer nada. Hay que aprender a no hacer nada. Y a veces no hacer nada es lo mejor que puedes hacer. De hecho, en trading, no operar es una muy buena decisión. Y es que tu rentabilidad, tu retorno, no depende de los trades solamente, de los trades que hace. Depende también de los trades que evitas, los trades que no haces. Ahí está parte del retorno. Pero bueno, la verdad es que siendo honestos, no hacer nada cuesta, psicológicamente a veces es difícil, porque sientes que si no operas, no avanzas. Y de verdad, de corazón, gran lección que puedo poner encima de la mesa: aprended a no hacer nada, aprended a ser pacientes, aprender a cirugía, a buscar son las empresas que realmente tienen un edge favorable. Esto conecta muchísimo con una frase de Jesse Livermore, y es que siempre se dice que el dinero grande se gana sentado. Y normalmente esto se interpreta como dejar correr las ganadoras. Y sí, hay que dejar correr las ganadoras, que es otra gran lección, a veces difíciles de aprender y de aplicar. Porque cuando tienes unos profits generosos, pero técnicamente, objetivamente, la acción puede seguir subiendo, a veces cuesta mantener eso. Pero también significa sentarse y esperar el setup correcto. Como decía Livermore, ahí añado yo, hay momentos para ir en corto, hay momentos para ir en largo y hay momentos para ir a pescar. Quizá Livermore debería haber ido a pescar un poco más porque no le fue muy bien en sus últimos días, seguramente por el overtrading, pero él era consciente de esto. Llegados a este punto, quiero aterrizar todo esto a mi propia forma de operar e invertir, porque hay varias cosas de Kulamagi que veo muy reflejadas en mi proceso y estoy seguro que también en los vuestros. Seguramente habéis visto cosas que ya hacéis. O quizá, espero, que os haya servido para conectar piezas del puzzle que teníais por ahí desubicadas y ahora todo tiene más forma, más estructura. La primera gran lección es la necesidad y obsesión para encontrar y fijarse solamente en las acciones más fuertes, que no siempre se consigue, que tú puedes encontrar trades rentables, como por ejemplo en Cake, una empresa que, si estáis en mis redes sociales, avisaba aquí varias veces y bueno, ha dado por ahora un impulso de un 25% casi, ahora está con un retroceso ordenado y no sé, igual si nos sorprende, pero no sé si va a ser la gran líder que nos dé un retorno de un varios por ciento para arriba, ya lo veremos. Ahí también puedes hacer profits, que todo suma. De hecho, yo soy más partidario de muchas veces un 10%, porque estadísticamente es más fácil de encontrar que pocas veces un 100%, ¿no? Pero eso no quita la necesidad y la importancia de centrarnos principalmente en las potenciales líderes de mercado. Entonces, a mí me interesa encontrar fuerza, encontrar volumen, encontrar el liderazgo, entender el relato de la empresa, entender por qué está entrando el dinero, entender por qué puede seguir subiendo esta empresa. Y la segunda gran lección sería el patrón. Porque sin patrón no tienes gestión del riesgo. Sin patrón cualquier punto de compra puede ser un punto de compra. Y es que no es lo mismo, esto lo contaba en una conferencia que di hace unas semanas, no es lo mismo una buena empresa que un buen stock. O además una acción potencialmente growth o que ya es puro growth puede ser una excelente acción pero estar ya extendida o mal colocada técnicamente o ser demasiado volátil para poder aguantar tú la asimetría de las pérdidas y las ganancias. Por eso necesito una estructura. Tercera lección es el contexto de mercado. Cuando el mercado está sano, los breakouts funcionan, las líderes aguantan mejor, las acciones con momentum tienen continuidad, ahí es cuando tienes que pisar el acelerador y meterle todo el gas que puedas. Y cuando el mercado está débil, pues todo cuesta más. Y estas cosas que os estoy comentando ahora son las que dan sentido, dan motivo al proyecto de Market Radar que os mostraba hace un momento, que tenéis los enlaces en los comentarios, para ayudar a la mayoría de traders que sé que prácticamente tienen los mismos problemas a entender un proceso, a entender sobre todo la salud del mercado, de ser capaz de identificar las potenciales líderes antes de que sean evidentes por todo el mundo, cosa que en mis redes sociales pues he hecho durante 2 años de forma gratuita y podéis ir a comprobarlo. Pero si realmente quieres conocer todas las acciones que estoy traqueando y ser capaz de entender además por qué las estoy traqueando, Market Radar. Otra de las grandes conclusiones de Kulamagi, de este capítulo, y que además la puedo extrapolar directamente con la estrategia de Oliver Kell, es que
Simple no significa fácil. Por un lado, la estrategia de Kulamagi es incluso absurdamente simple, igual que incluso la de Kell, pero eso no significa que sea poco válida, porque yo a veces veo traders, veo inversores, especialmente en redes sociales, que necesitan como esa coyuntura técnica hipercompleja mezclando miles de indicadores para tener una tesis, y a veces las cosas son mucho más sencillas. De hecho, una de las frases de Oliver Kell es que si tú no puedes resumir tu estrategia en un par de frases y que la entienda todo el mundo, seguramente no es una buena estrategia. Oliver Kell, 950% retorno en un solo año, atentos. Quien además usa media de 10 y media de 20. En todo caso, la estrategia de Kulamagi, como decía, no es un modelo matemático incomprensible, hipercomplejo. De hecho, es algo que es bastante simple. Estamos hablando de acciones fuertes, catalizadores, volumen, breakouts, gestión del riesgo, tamaño de posición, medias móviles y contexto de mercado. Y poco más, elementos simples. Pero por otro lado, que sea simple no significa que sea fácil. Fácil, pues sería leer el patrón y a ganar dinero. Difícil es ser capaz realmente de ejecutarlo durante años. Difícil es no saltarte tus propias normas. Difícil es aceptar que llevas 8 o 10 pérdidas seguidas y no abandonar el proceso. Difícil es no tocar el stop loss. Difícil es saber cuándo no hay que operar. Más que saber cumplir, a pesar de que sabes que no hay que operar, no forzar trades. Difícil es reducir la exposición después de una mala racha. Y esta es la parte real del trading. Y es que el mercado no te paga por saber nombres de patrones. Te paga por ejecutar bien los patrones. Como decía al principio, Kulamagi opera estos 3 patrones: breakouts, episodic pivot points y parabolic shorts. Y en este vídeo pues los hemos visto, entre otras cosas, de una forma muy general. Pero considero que cada uno se merece su vídeo propio. Y como decía, haré un vídeo específico sobre cada uno de estos patrones, con ejemplos, tanto de Kulamagi como míos. Haré un vídeo independiente para cada uno de los patrones. Y si quieres seguir esta serie de vídeos de Market Wizards, donde iré haciendo un vídeo, en principio al menos, de cada uno de los capítulos que vaya leyendo. El siguiente es de Lancelot, también un capítulo muy top. Pues me gustaría que te suscribas si no lo has hecho, deja un like y comenta por favor el vídeo animándome a hacerlos, porque realmente estos vídeos llevan un trabajo y quiero saber si realmente hay un interés por vuestra parte. Además, también me gustaría que me dijeras, porque como decía es un trabajo, por cuál de los patrones que opera Kulamagi quieres que empiece. ¿Empiezo primero por el parabolic short, que quizás es el más difícil y menos habitual, o empiezo primero por los breakouts o por los episodic pivot points? Déjalo en los comentarios y así priorizaré un patrón u otro. Para ir cerrando, para mí el capítulo de Kulamagi tiene una idea central, y es que no necesitas una estrategia secreta. Lo que necesitas es una estrategia concreta, definida, tangible, acotada. Kulamagi llegó a unos resultados extraordinarios, no porque acertara siempre, sino porque concentró su energía en unos pocos patrones, estudió miles y miles de empresas. De hecho, ya lo decía al principio, él tiene un model book hecho por él con centenares de patrones que revisaba de forma periódica para que en su cerebro entrara solamente, como dirían en póker, el doble as, el patrón perfecto, lo que realmente tiene un edge y una ventaja estadística más potente. Y así, cuando en el futuro revisará patrones, ser capaz de identificarlos. Como te decía, si te interesa profundizar en este tipo de estrategias, contenidos y operativas, en los enlaces de mi web que tienes en la descripción y en los comentarios podrás conocer más de esto. Tengo un ebook, tengo conferencias, tengo otros vídeos en YouTube y tengo Market Radar, un lugar donde junto todas estas piezas para que los alumnos sean capaces de encajarlas en su propia operativa. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!